El limonero real de Juan José Saer, audio número 4. Salas, el músico, levantó el vaso de cerveza y se mandó un trago. No ha sido la peor, dijo. La peor ha sido la del 60, te digo, dijo el otro Salas. No eran ni parientes lejanos, pero se parecían tanto uno al otro que eso en el fondo los irritaba y siempre los hacía discutir. Tenían el mismo bigote negro, el mismo pelo oscuro, la misma nariz afilada, los mismos pómulos salientes por encima de las mejillas hundidas y la misma piel tostada y endurecida por años de intemperie. Los otros tres los contemplaban. ¿Qué va a ser?, dijo Salas el músico. La peor fue la del 5, que no la vio ni vos ni ninguno de los que aquí están presentes. El finado mi abuelo me sabía contar que una noche se acostó con el agua a una cuadra y que amaneció inundado. Y la del 60, que se llevó terraplén y todo, dijo el otro Salas, mirando a los tres oyentes con los ojos muy abiertos para ganárselos a su favor. Todo esto que se ve ahora, en la del 5, era agua, dijo Salas el músico, abarcando con un ademán vago todo lo que los rodeaba. Pareció dotar de vaguedad a su ademán de un modo deliberado, como si esa vaguedad diese un aire más preciso de inconmensurabilidad a lo que estaba señalando. Yo he visto con mis propios ojos las lanchas que iban de Helvecia a la ciudad, navegando por donde antes había estado el terraplén, dijo el otro Salas. ¿Qué lo parió?, dijo con admiración reflexiva el más joven de los tres que escuchaban. Tenía una camisa colorada y una cara seria y angulosa, y era el dueño de la motocicleta cuyas partes niqueladas refulgían al sol. Sí, reconoció Salas el músico. Fue muy brava, pero la del 5 fue peor. ¿Cómo habrá sido que cuando mi abuelo murió, el último pensamiento que tuvo fue para la inundación? El otro Salas se echó a reír. Sus dientes brillaban, limpios y blancos, irregulares. Salas el músico lo contempló, entrecerrando los ojos. Sus labios cerrados y apretados bajo el bigote negro impedían ver lo idénticos que eran sus dientes a los del otro. El otro Salas tomó cerveza y el de camisa roja lo imitó, encendiendo después un cigarrillo. No convidó. Se limitó a dejar el paquete sobre la mesa y a encender un fósforo con la uña, aplicando después la llama al cigarrillo que colgaba de sus labios oscuros y estriados. Excepción hecha del otro Salas, ninguno más se rió. Se quedaron callados, serios y retraídos, tomando de vez en cuando un trago de cerveza. No es para reírse, dijo Salas el músico después de un momento, mirando con los ojos entrecerrados al otro Salas. El último pensamiento que tuvo fue para la inundación del 5. Dijo que había tenido miedo y recién después se murió. Porque tu abuelo no vio la del 60, dijo el otro Salas. No la vio, pobrecito, dijo uno de los que escuchaban. Salas el músico miró al que había hablado, un hombre gordo con una blusa azul descolorida,
El hombre gordo tenía barba de 3 días y se rascaba la cabeza echándose hacia atrás el sombrero. Gotas de un sudor sucio le corrían por entre la barba. Chin lo conoció bien, dijo Salas el músico, señalando al hombre gordo con un movimiento de cabeza. Chin, mi abuelo, ¿era de decir mentira por verdad? Chin sacudió despacio la cabeza, pasándose la lengua por el labio superior para sorber el sudor. Nunca, dijo. Los ojos de Salas el músico, tan parecidos a los del otro Salas, emitieron chispazos de satisfacción. Alzó la cabeza, dirigiéndola apenas hacia la puerta del almacén. —¡Verini! —gritó. —Bueno —respondió de inmediato una voz desde el interior del almacén. —Pese un poco de queso y corte un salamín —ordenó Salas el músico, siempre con la cabeza vuelta apenas hacia la puerta del almacén y chispazos de satisfacción en los ojos. El otro Salas no lo miraba. Hasta se llevó una locomotora con los vagones y todo, dijo Salas el músico, dirigiéndose otra vez a los de la mesa. No quedó un solo rancho y por 10 años no se vio ni un ratón ni una comadreja en toda la zona. En la ciudad el agua llegó hasta el centro. Hay fotos que lo atestiguan. El otro Salas escupió. El de la camisa roja se levantó y corrió la motocicleta para que no le diera el sol, apoyándola contra el fragmento de pared sobre el que caía la sombra de los árboles. ¿Me vas a decir ahora que en la del 60 los vapores no pasaban de Helvecia a la ciudad navegando por donde antes había estado el terraplén? Dijo el otro Salas. ¿Cómo te lo voy a decir si yo mismo lo vi? Dijo Salas el músico. Pero la del 5 fue peor. Chin tomó su vaso de cerveza y volvió a llenarlo. Había 4 botellas vacías sobre la mesa. Enseguida sudo lo que tomo, dijo arrugando la cara. El que todavía no había hablado le dio un golpecito en el brazo. Entonces sudas todo el día, dijo, y se rió solo. ¿Y por casa cómo andamos? Dijo Chin. Si no hay una gota, dijo el otro sacudiendo la botella que Chin acababa de vaciar. Ya viene, dijo Chin. —¿Verini? —gritó Salas el músico. —Va —respondió la voz de Verini. —Una cerveza blanca —gritó Salas el músico—. La paga Chin. Todos se echaron a reír a carcajadas. Los caballos se agitaron un poco y enseguida volvieron a tranquilizarse. Como no corría el más mínimo aire, las voces rápidas y las risas chillonas persistían como inmóviles, engendrando su propia refracción y resonando. Entre las risas exclamaron como para sí mismos: «Está bien», o «Hay que joderse», o «Qué desgraciado», y los ojos de Salas el músico chispeaban de satisfacción hasta que de un modo gradual hicieron silencio otra vez, y entonces pudo oírse una abeja que entró en el patio zumbando por encima de sus cabezas, entre la fronda fría de los árboles. Después, incluso la abeja dejó de oírse, y Verini apareció haciendo chasquear sus alpargatas sobre el piso de tierra y dejando la botella de cerveza fría sobre la mesa de metal. Estaba limpio, bien peinado, y tenía puesto un saco pijama blanco que parecía recién planchado. Salas el músico distribuyó la cerveza en los 5 vasos mientras Verini tiraba las 4 botellas vacías y se las llevaba para adentro, 2 en cada mano, haciéndolas tintinear.
La cerveza dorada se llenaba de luz y emitía reflejos por debajo del cuello de espuma blanca y opaca. Los 5 hombres bebieron casi al mismo tiempo. Hubo invasión de lampalaguas, dijo el otro Salas, pasándose la lengua por el bigote. Se comían a los perros. En la del 5 también, dijo Salas el músico, y a más yaguaretés que bajaban en camalotes desde el Brasil. Una vez mi abuelo llegó de noche al rancho y vio un animal que salía a recibirlo y se creyó que era uno de los perros, pero cuando entró con él en el rancho y prendió el farol, vio que era un yaguareté. El 5, las vacas volaban. Salas el músico se rió y todos lo acompañaron con risas lentas y suspicaces. Únicamente el otro Salas permaneció serio, mirándolo. La creciente fue tan grande, dijo Salas el músico, que casi tapaba los árboles. Y las vacas se metían entre las ramas para que no se las llevara la correntada. Cuando el agua empezó a retirarse, las vacas quedaron arriba y hubo que subir a bajarlas. Mi abuelo dice que 5 años después, andando por la isla, vio un montón de osamentas de vaca arriba de los árboles. El abuelo de este, dijo el otro Salas, sin dirigirse a nadie en particular, poco más y pesca un tiburón en el Ubajay. Ahora se rieron todos, incluso Salas el músico. Del interior del almacén llegaba un olor suave de creolina y unos ruidos imprecisos de objetos que chocaban contra el piso y contra el mostrador de madera. Los 3 caballos atados a los árboles permanecían inmóviles. Debían haber andado un buen rato bajo el sol, porque a pesar de su larga inmovilidad, el sudor hacía restallar sus pelambres oscuras. El de la motocicleta se pasaba sin cesar el dorso de la mano por la tela colorada de la camisa, despacio, sobre el brazo derecho, como si le gustara la sensación que producía sobre su piel la tela lisa. Chin sacudió la botella de cerveza y después la inclinó sobre su vaso, pero apenas si cayó. Por el pico, un chorro débil de espuma que dejó en el fondo del vaso un sedimento amarillo. Chin se dio vuelta y llamó a Verini. «Una cerveza blanca», gritó. «La paga Salas». Las risas crecieron, sonaban y resonaban, dispersándole lentas, y subían para perderse por fin hacia el aire soleado por encima de las hojas verdes. El parecido de los 2 Salas creció con la risa, al echar los 2 la cabeza hacia atrás y apretar el cuerpo contra el respaldo de la silla, emitiendo al mismo tiempo un ruido áspero y largo por la boca abierta que mostraba una doble hilera de dientes parejos y blancos. Se parecían incluso por la vestimenta, porque los 2 llevaban camisas grises descoloridas y unos pantalones sin ningún color preciso. Y como estaban sentados uno enfrente del otro, con la mesa de por medio, los 2 pares de pies enfundados en parecidos pares de alpargatas flamantes se apoyaban contra los travesaños opuestos de la mesa y los oprimían rígidos, echando en tensión el cuerpo hacia atrás y haciendo balancear las sillas sobre las patas traseras. Las risas fueron apagándose sin orden, por contraste con la explosión unánime con que habían comenzado, decreciendo lentas, cada una a su turno, reiniciándose, alguna por un movimiento después de haberse desvanecido, hasta que no se oyó nada, excepción hecha del eco resonando en la memoria
y Verini salió del almacén al patio, trayendo la botella de cerveza y dejándola sobre la mesa al mismo tiempo que con la mano libre retiraba la vacía. Chin recogió la botella y llenó los vasos. Verini quedó parado cerca de la mesa, mirando en dirección al camino. «Gente», dijo. Las otras 5 cabezas giraron en el sentido en que Verini estaba mirando. Salas, el músico, debió incorporarse algo para ver. El camino arenoso se extendía recto hacia la costa, flanqueando las construcciones de paja y adobe esparcidas en el borde del campo. Un hombre avanzaba por el camino, viniendo desde la costa. Caminaba despacio y parecía renguear. Se lo divisaba reducido por la distancia, unos 100 metros, y 2 o 3 perros lo seguían, deteniéndose detrás de él para husmear el camino, juguetear entre ellos o ponerse a escarbar la tierra. «Culo contra la pared», dijo el otro Salas. Verini se dio vuelta y entró en el almacén. Los otros volvieron la cabeza y se acomodaron otra vez en sus sillas, tomando cerveza. «Hay que ponerse culo contra la pared», dijo el otro Salas. El que había hablado una sola vez se pasó la mano por la mejilla y terminó rascándose la mandíbula. Tenía puesto un sombrero de paja. Hizo un ademán. «Vaya a saber», dijo. «Le pongo la firma», dijo el otro Salas. «No hubieran ido si no», dijo Salas el músico. «Se fueron y se perdieron», dijo el otro Salas. Verini salió otra vez del almacén trayendo un montón de queso y salamín cortados sobre la hoja de papel de estraza. El de camisa colorada hizo a un lado la botella y Verini dejó el alimento sobre la mesa. Dijo que faltaba el pan y volvió a entrar en el almacén. Los 5 hombres se inclinaron al unísono sobre los pequeños cubos amarillos de queso y los redondeles rojos de salamín y comenzaron a llevárselos a la boca. Masticaban y tragaban y volvían a inclinarse para recoger con los dedos pedazos de queso o de salamín y volvían a llevárselos a la boca y a masticarlos y tragarlos. Verini trajo el pan cortado en rebanadas sobre otra hoja gris de papel estraza. Entrecerraban los ojos para masticar y de golpe los abrían de un modo desmesurado para tragar. Sus caras estaban sudadas. Chin agarró una rebanada de pan, la cubrió de rodajas de salamín y de pedazos de queso y después tapó todo con otra rebanada y empezó a comerlo. Podía oírse el ruido de la masticación. «Trabajan las 2 en un quilombo de la ciudad», dijo Salas el músico. «Yo las he visto». «Se ganan la vida, pobrecitas», dijo Chin. «Hacen bien», dijo el otro Salas. «No han tenido suerte», dijo Salas el músico. El de la camisa colorada dirigía la mirada de una cara a otra a medida que sus compañeros hablaban. «Siempre van a estar mejor que aquí», dijo Chin. El que había hablado una sola vez se tomó todo el vaso de cerveza de un solo trago y después dejó el vaso vacío sobre la mesa. «Ojo, ahí llega», dijo. Era muy delgado y tenía una camisa rotosa y los pantalones sostenidos por un hilo grueso. Sonreía. Estaba descalzo. Los perros se dispersaron fuera del recinto del almacén, en el camino y en el campo. «Buen día, muchachos», dijo. Se paró a distancia y contempló la mesa.
Los otros contestaron rápido a su saludo. Agustín, viejo y peludo, dijo Salas el músico. Loco viejo, dijo Chin. ¿Vas a salir de serenata esta noche?, dijo Agustín dirigiéndose a Salas el músico. Seguro que sí, dijo Salas el músico. Agustín sonreía. Tenía un sombrero rotoso de paja por debajo de cuya ala, quebrada, se veían brillar unos ojitos oscuros y húmedos. Los labios rojos emergían de entre un matorral de barba negra. Permaneció parado a 2 metros de la casa, las manos cruzadas sobre el abdomen magro y los ojos sonrientes fijos en Salas el músico, mientras los otros lo contemplaban. Después su sonrisa se volvió superflua, anacrónica, pero no la abandonó. La transformó en una mueca temblorosa, expectante, y siguió sonriendo y mirando a Salas el músico, ahora con los ojos entrecerrados, las manos cruzadas contra el abdomen y nada que decir o que preguntar. «Verini», dijo el otro Salas, «una cerveza blanca». Salas el músico desvió la mirada. El otro Salas concentró otra vez su atención en la mesa. Después de haberse vuelto un poco hacia la puerta del almacén para llamar a Verini, el de la camisa colorada encendió otro cigarrillo y echó una mirada fugaz a la motocicleta apoyada a la sombra contra la pared de ladrillo sin revocar. El sol que se colaba por entre las hojas de los árboles hacía centellear las partes cromadas de la motocicleta. El humo que despedía su cigarrillo ascendía con lentitud tortuosa y al atravesar los rayos solares que penetran la fronda de los árboles se desplegaba y parecía alisarse ya que los arabescos se disolvían y el humo se distribuía en estratos planos, superpuestos unos a otros. El otro Salas tragó un bocado y dijo con gran gravedad: «Después de la crecida del 60, vino la seca grande del 60, del 61, donde antes había estado el río crecía pastito. Fue grande esa seca». «Sí», dijo el que había hablado una sola vez. «Estuvo 1 año sin llover», dijo el otro Salas. «En este camino», dijo Salas el músico, señalando con la cabeza el camino de arena por el que había venido Agustín, el camino que se extendía en dirección a la costa, había así de polvo. Hizo un ademán que consistió en poner las palmas de las manos horizontales, paralela una de otra, pero en sentido inverso. La izquierda a 30 centímetros de altura sobre la derecha, la palma de la mano derecha hacia arriba y la de la izquierda hacia abajo. Pasaba un carro y levantaba una nube de polvo que nos dejaba ciegos, como por 5 minutos. Después había un olor, dijo el que había hablado una sola vez. «Sí, había un olor», dijo Chin. Los animales caían muertos de golpe. En la costa no se podía andar porque había miles de pescados podridos. Verini salió del almacén con una botella de cerveza y pasó junto a Agustín sin siquiera mirarlo. Agustín lo contempló mientras pasaba y siguió con la mirada la trayectoria de la botella que Verini alzó y dejó sobre la mesa, retirando la otra luego de sacudirla y alzarla para mirarla al trasluz y cerciorarse de que estaba vacía. Después volvió a entrar en el almacén. En ese momento se detuvo un sulky frente al almacén y bajaron 2 chicos que no tenían puesto más que un pantaloncito descolorido y estaban tostados por el sol. Entre los dos sacaron del sulky un esqueleto de vino lleno de botellas vacías y una bolsa. Pasaron junto a la mesa sin saludar
o haciéndolo en voz tan baja que nadie los oyó, llevando el esqueleto y la bolsa, y entraron en el almacén. El caballo blanco del sulky estornudó. ¿Así que estás de serenata esta noche?, dijo Agustín. Sí, dijo Salas el músico. ¿Con el ciego Buenaventura?, dijo Agustín. Con el ciego Buenaventura, sí, dijo Salas el músico. Sirvió cerveza en los 5 vasos. Los 5 hombres bebieron. El de la camisa colorada miraba el humo de su propio cigarrillo y chin, la cerveza de su propio vaso. Casi no tenía espuma. Chin tenía la camisa manchada de sudor en las axilas y la barba entrecruzada de estelas de sudor sucio. Agustín desvió la mirada, sin dejar de sonreír. ¿Convidan un vaso, muchachos?, dijo. ¿Cómo debe haber sido?, dijo Salas el músico después de un momento de silencio en el que nadie dijo una palabra, ni se oyó ningún otro ruido para que creciera el pastito en el lecho del río. El que había hablado una sola vez sacudió la botella de cerveza y se sirvió un resto en su vaso. Lo agarró y se lo extendió a Agustín. Agustín dijo: a la salud de todos los presentes y feliz año nuevo. Y se lo tomó de un trago, devolviendo el vaso vacío. Después entró en el almacén. No me gusta que me vengan a pedir bebida de prepo, dijo el otro Salas en voz baja. El que había hablado una sola vez se encogió de hombros y después hizo un gesto con el que quería indicar que no le importaba. Y menos ese, dijo Salas el músico. Capaz que no es cierto, dijo el que había hablado una sola vez. De no ser cierto, no se hubieran ido, dijo Salas el músico. Las perdió, dijo el otro Salas. Verini, dijo Salas el músico. Una cerveza blanca, eructó. Después sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su pantalón y sacó uno y lo colgó de sus labios y tiró el paquete sobre la mesa. El paquete chocó contra el borde de la mesa y cayó al suelo. El de la camisa colorada se agachó para recogerlo y al cabo de un momento reapareció con la cara enrojecida y jadeando y el paquete de cigarrillos en la mano. Lo depositó con suavidad sobre la mesa y se cruzó de brazos, su propio cigarrillo humeante colgando de sus labios. Salas el músico encendió su cigarrillo con parsimonia y echando la cabeza hacia atrás lanzó un chorro denso de humo hacia las copas de los árboles. El que le había dado la cerveza a Agustín miraba a Salas el músico con una fijeza abstraída. Era un hombre flaco, de nariz ganchuda, y como estaba recién afeitado, su piel atezada y tensa emitía una fosforescencia metálica en la parte rasurada. Ahora llegaban desde el interior del almacén la voz confusa de Verini y un ruido de botellas llenas y vacías al entrechocarse y al chocar contra los bordes del esqueleto de madera. Un pájaro empezó a saltar de rama en rama y a cantar nervioso sobre las 5 cabezas. Ninguno de los 5 hombres le prestó atención. Continuaron durante un momento en silencio, absortos, esperando la botella de cerveza blanca y oyendo la voz confusa de Verini y el entrechocar de botellas que seguía llegando desde el interior del almacén. El de camisa colorada retiró el cigarrillo de entre sus labios y lo arrojó al aire en dirección a los caballos, pero con tanta fuerza y calculando el envión con tanta exactitud que el cigarrillo pasó por encima de las pelambres oscuras
y cayó más allá de los animales sobre el camino arenoso. Chin comenzó a recoger las migas de pan, oprimiendo sobre ellas las yemas de los dedos y llevándoselas después a la boca. Después salieron los chicos con el esqueleto de vino, cargándolo entre los dos, y mientras uno de ellos acomodaba el esqueleto sobre el sulky, el otro volvió a entrar en el almacén y regresó cargando a duras penas la bolsa de arpillera llena de cosas hasta la mitad. El que estaba arriba subió la bolsa que el otro le alcanzaba y la acomodó sobre el esqueleto en el piso combo del sulky. El de la bolsa subió en el momento en que el caballo blanco comenzaba a andar y se sentó al lado del que llevaba las riendas. Este maniobró de modo de hacer retroceder al caballo, quedó con el sulky atravesado en el camino arenoso y después indujo al caballo a enfilar hacia la costa. Los hombres lo miraban maniobrar. El caballo empezó a andar despacio y después a trotar, levantando una polvareda débil y haciendo resonar amortiguados sus cascos contra la arena, de modo tal que el ruido de los arneses y de las cadenas contra las varas y los crujidos y los saltos del vehículo apagaban su golpeteo. El sulky fue alejándose gradual hasta que perdió nitidez, y como el ruido de los cascos y el del sulky se asociaba a su movimiento a medida que se alejaba y los ruidos dejaban de oírse, el movimiento pareció más y más una cabriola burlesca o paródica y por fin irreal. En un momento se cruzó con la silueta de dos hombres que avanzaban lentos en dirección contraria. A la distancia parecían tan insignificantes y endebles que cuando la masa oscura del sulky los cubrió durante un momento en el cruce, pareció que los había arrasado y hecho desaparecer con el simple choque. Pero después el sulky pasó y ellos reaparecieron y continuaron avanzando. Estaban a unos 200 metros. Verini emergió del almacén con una botella de cerveza y la dejó sobre la mesa. Traía mala cara. No está fría, dijo Chin tocando la botella con el dorso de la mano. Ni que la fueras a pagar, dijo el otro Salas. Chin se rió y llenó los vasos. No les dan ni tiempo de que se enfríen, si se las toman a todas, dijo Verini. Agustín salió del almacén contemplando al grupo y en especial a Verini desde la puerta. Sonreía. Por entre su barba de una semana, sus labios rojos se estiraban y temblaban sonriendo. Parecía no tener un solo diente. Se había puesto las manos en los bolsillos del pantalón y apoyaba las plantas de uno de sus pies descalzos sobre el empeine del otro. Verini parecía irritado. Ahí tenés gente, dijo Salas el músico. Atended la clientela, dijo el otro Salas. La mirada del de la camisa colorada iba de una para la otra a medida que los hombres hablaban, salvo él, que se hallaba demasiado atento a las expresiones y a las palabras, y Verini, en cuya cara rubia y afeitada fluctuaba una irritación leve. Todos los del grupo se pusieron a reír con discreción. Al oírlos, la sonrisa de Agustín se hizo más amplia. Se acercó. «¿Así que estamos de serenata esta noche, muchachos?», dijo. «Así es, jefe», dijo Salas el músico. «¿Y qué se va a pagar, jefecito, para despedir el año?», dijo Agustín. «Por hoy nada», dijo Salas el músico. «Jefecito nomás», dijo Agustín. «Un vino, jefecito». «Palabra, ando seco»,
dijo Salas el músico. Verini se dio vuelta y se dirigió al almacén. Agustín lo siguió con la mirada, sonriendo. Verini, viejo nomás, dijo. Verini desapareció en el almacén. Anda a decirle a Verini que te pague un vino, dijo Chin. Él te lo va a pagar. Agustín permaneció inmóvil. El de camisa colorada se paró y se puso a tocar su motocicleta. Los rayos del sol que se colaban a través de las hojas hacían centellear las partes cromadas del vehículo y estampaban círculos de luz sobre la tela colorada. Agustín entró en el almacén. Verini le va a pagar un vino, dijo Chin. Sí, dijo el otro Salas. Sirvió cerveza en su vaso y dejó la botella. Después agarró el vaso y permaneció con él en el aire, sin tomar, el meñique extendido, sin mirar el vaso ni nada en particular. Al fin lo fue tomando de a tragos cortos, sin volver a dejar el vaso sobre la mesa, hasta que estuvo vacío. En ese momento Wenceslao y Rogelio atravesaron el hueco de la puerta de alambre y entraron en el patio del almacén. Los 5 hombres iban a responder al saludo, pero les faltó tiempo. El cuerpo de Agustín salió volando por la puerta del almacén y cayó al suelo. El sombrero rotoso voló por el aire. El de camisa colorada, que se había acuclillado junto a la motocicleta, observando y toqueteando el motor, se incorporó de un salto. Los 4 hombres estaban sentados alrededor de la mesa, se pararon al mismo tiempo. Los 4 hombres que estaban sentados alrededor de la mesa se pararon al mismo tiempo. La silla de Chin cayó hacia atrás con estrépito. Verini salió del almacén. Ningún hijo de puta va a venir a tocarme, porque, dijo, y al ver a los 7 hombres que lo miraban, se calló. Rogelio avanzó un paso y se detuvo. Levántenlo, dijo. La esfera de sombra se ha reducido al máximo porque es el mediodía, pero en su claridad fresca incluye la mesa larga y el sol pega y resbala sobre las ramas más altas, haciendo destellar las hojas y deslizándose por las ramas exteriores, cae vertical sobre la tierra a su alrededor. Están protegidos de la luz ardiente, como si estuviesen contemplando una lluvia de fuego desde un refugio de observación. Ahora el disco está paralelo a la tierra, piedra incandescente y lenta, y permanece un momento inmóvil antes de continuar. Es necesario que se detenga, o que dé esa ilusión, para lograr alguna simetría en el tiempo, dividido, cortado en fragmentos comprensibles, puede verse mejor su sentido y dirección, si es que tiene sentido y dirección. Está entonces inmóvil en un cielo turbio por los destellos. Puede sentir a sus espaldas refulgir la blancura áspera de la pared frontal del rancho, porque le han dado la cabecera y ve, más allá de las cabezas puestas, unas frentes a las otras en doble hilera hasta el final de la mesa, el camino arenoso abierto sobre los flancos de espinillos. A su derecha está Rogelio y a su izquierda Agustín. Después, las 2 filas de cabezas continúan decreciendo hacia la otra punta, presididas por la cabellera gris y los grandes bigotes blancos del viejo que come su alimento y toma su vino con parsimonia sin dirigir la palabra a nadie. La vieja está a su izquierda, en la fila de la derecha en relación con Wenceslao, y también permanece en silencio.
La silueta del viejo se recorta contra el camino amarillo. Se oye el entrechocar de los cubiertos contra los platos, el golpe de los vasos sobre la mesa de madera, las voces hablándose y contestándose en relación rápida, las sacudidas de la mesa y sus crujidos y vibraciones por el serrucheo de los cuchillos, las risas súbitas y el sonido liso de la saliva penetrando los alimentos en masticación, el golpe del pan al quebrarse, el impacto metálico de las fuentes de loza cachada al ser vaciadas y colocadas unas encima de las otras, la explosión seca y profunda de los corchos al salir de las botellas y el murmullo de la soda al manar súbita en un chorro blanco y recto y hacer rebalsar los vasos, el ronroneo del recuerdo y del pensamiento que suena en el silencio y se hacen oír a través de él. El contraste no es únicamente de sombra y luz, sino también de movimiento y de inmovilidad. Por un lado están los árboles inertes, los espinillos que bordean el camino amarillo, y por el otro el crecer y disminuir imperceptibles de los pechos al ritmo de la respiración, la arena amarilla muerta y los brazos que se levantan con el tenedor en la mano en dirección a la boca, el tejido de alambre que separa la casa del camino y apenas si se ve, y las cabezas que giran de un lado a otro, y las lenguas que se mueven en la conversación, los cráteres vacíos de las huellas sobre la arena y los ojos que se mueven para mirar, el sol inmóvil contra el conjunto vivo en el interior de la esfera de sombra, el aire estacionario y sin viento, y la fluencia de las palabras que repercuten y se esfuman. El olor del pescado frito, olor a pescado y a fritura, pero olor a pescado frito sobre todo, el olor del vino y de las ramas verdes entrecruzadas arriba, por encima de los cuerpos, que tienen cada uno un olor particular, y el olor de conjunto y el de conjunto en el momento del acto de comer, se mezclan y se confunden, separándose por un momento y cobrando identidad y nitidez, con el olor de los panes cuando se quiebran, y con el olor frío y profundo de los corchos de vino, con el olor de la luz solar al bajar despacio y continua y resecar y socavar la tierra. El gusto propio, el de la propia boca, el de los dientes y el de la lengua húmeda, el de los labios resecos con gusto a sudor, se funde y desaparece en la consistencia de la carne blanca del pescado que se deshace bajo la trituración de los dientes. La sal y el pan primero saben por sí mismos, pero después se funden en el sabor único del bocado que el vino tinto penetra y contribuye a macerar. Recibe en la boca y comienza a triturar con los dientes un bocado y después recibe en la boca de su propia mano que se alza con el vaso un largo trago de vino y los jugos del alimento se mezclan y confunden con el grueso sabor del vino, mientras ve los cuerpos extenderse en dos hileras en dirección a la cabecera opuesta, hacia la inmovilidad amarilla del camino, moviéndose y emitiendo sonidos y voces que puede escuchar, y deja sobre la mesa el vaso sin nada, cuyo contacto liso y frío permanece un momento como un eco de contacto que más es recuerdo contra la yema de sus dedos, uno de esos recuerdos que no parecen pasar a la memoria sino quedar anacrónicos, adheridos al lugar de la sensación, ojos, dedos, lengua. Rosa y Teresa se levantan y desaparecen hacia la parte trasera de la casa, volviendo con fuentes de comida. Agustín y Rogelio, sentados uno frente al otro,
Comen sin hablar, inclinados hacia sus platos. Agustín sonríe hacia su propio plato, cortando bocados tan chicos y masticándolos con tanta lentitud que con la masticación misma deben diluirse y desaparecer sin que llegue nada de ellos al estómago. Toma un vaso de vino tras otro, con gran rapidez, sin mirar a ninguna parte, en el momento de servírselos y tomarlos, como si tuviese el temor de ser censurado con la mirada. Evita mirarlo cuando lo ve servirse y sabe que Rogelio hace lo mismo. Después vuelve a fijar la mirada en el perfil de Agustín. Ahora está sin sombrero y su cráneo se prolonga puntiagudo en la cima de la cabeza, cuya contraparte simétrica es la terminación del mentón. La nariz cae hacia abajo y la boca fina se pierde entre los matorrales de barba negra. Por debajo de su piel oscura se perciben ciertas manchas de palidez. Su sonrisa no produce placer, sino más bien extrañeza y sospecha. Tiene la frente húmeda. Detrás están las zonas llenas de golpes intermitentes que martillean y destellan, los fragmentos podridos de realidad que se destiñen y resbalan, empalideciendo cada vez más y volviéndose exangües, la luna móvil y titilante, errabundeando en una región de pantanos a los que, de golpe, ilumina, fugaz y fragmentaria. Al masticar, los músculos de su cara cambian y se mueven en distintas direcciones, con distinto ritmo y a diferente velocidad, creando hoyos de piel y protuberancias de hueso. Rogelio levanta la botella de vino y llena el vaso de Agustín sin mirarlo, y después el de él, y por último su propio vaso. Después deja la botella otra vez sobre la mesa y continúa comiendo. El vino rojizo ha caído en un chorro grueso, oscuro, produciendo un sonido áspero, y ahora permanece en reposo y lleno de reflejos en el interior de los vasos. Agustín alza el suyo y toma. El vino va desapareciendo a medida que el vaso se vacía, inclinado en ángulo cada vez más agudo sobre la boca de Agustín. Agustín devuelve el vaso vacío a la mesa. Se lo ha tragado todo, hasta los reflejos, que persisten todavía en los otros dos vasos, reflejos rojizos pero más claros y transparentes que el cuerpo denso del vino que acaba en la superficie de cada vaso en un reborde morado y circular. En ese momento el ladeado se levanta y se aproxima a la cabecera. Se detiene junto a Rogelio y le toca el hombro. Rogelio se inclina hacia él sin volverse, con una semisonrisa. El ladeado se pone en puntas de pie oscilando, lleno de precariedad, hasta que apoya su cuerpo contra el de Rogelio y usando la mano como bocina le dice algo al oído. Rogelio se da vuelta y lo mira, y después se echa a reír. Claro que no. ¿Cómo me voy a olvidar?, dice. El ladeado se separa de Rogelio y queda parado cerca de la esquina de la mesa esperando. Su cabeza emerge, ahogada por sus hombros desparejos y débiles. Rogelio toma un trago de vino y después deja el vaso sobre la mesa mirando a Agustín. Che, Agustín, dice. Che, Agustín, repite. Atendeme, che, Agustín. Agustín alza hacia Rogelio unos ojos húmedos, inquietos. ¿No vas a mandar a este chico donde él te pide el año que viene?, dice Rogelio. Va a dar lástima, dice Agustín. Ya está por cumplir 11 años, dice Rogelio. ¿A qué vas a esperar? ¿A que le toque la milicia? ¿Qué le va a tocar la milicia si está todo torcido?, dice Agustín.
torcido y todo, dice Rogelio, vale un Perú. Va a valer, dice Agustín. ¿Qué va a valer un Perú? Tenés que mandarlo, te digo, dice Rogelio. Si te denuncian, capaz te meten en la cafúa. Y capaz nomás, dice Agustín. No me ha traído más que desgracia. Capaz nomás me meten en la cafúa por culpa de él. Pero salgo y lo rompo todo. Va a venir el comisario y te va a llevar. Vas a ver, dice el ladeado. Cállese la boca, mierda. Cállese, mierda, dice Agustín. Rogelio se echa a reír. Si él quiere, tenés que mandarlo, dice Wenceslao. Yo soy dueño, dice Agustín. Wenceslao se ríe. Serás dueño, sí, y todo lo que quieras, dice Rogelio, pero te van a meter adentro y nadie te va a llevar un carajo. Ahora Agustín no sonríe. Wenceslao mira el camino amarillo y ve 3 manchas movedizas, una colorada, una azul y una verde, que rebrillan al sol. Ahora el ladeado gira, precario, y se aleja, después de haber mirado un momento a su padre y a Rogelio, y de un modo fugaz a Wenceslao, antes de darse vuelta y dirigirse al otro extremo de la mesa. Por detrás del viejo, cuya silueta contrasta nítida con el camino amarillo, las 3 manchas movedizas, azul, verde y colorada, rebrillan al sol, agrupadas hacia el centro del camino y fundiéndose con él por la ilusión de la distancia. La conversación se separa y se empasta en el círculo de voces y ruido, y la voz aguda de Agustín resuena seca pero turbia y desaparece por momentos entre los ruidos que son más ricos y constantes que su voz. ¿Por qué no lo habré tirado al río cuando nació? Digo yo, dice Agustín. No seas bruto, Agustín, dice Rogelio. ¿Acaso no me echaron de la arrocera cuando él nació? Dice Agustín. Y miren cómo ando desde entonces, que no puedo levantar cabeza. Es un solo andar mal. Rosa se levanta y va hacia el fondo de la casa. Wenceslao gira la cabeza, siguiéndola con la mirada, y la ve salir de la esfera de sombra y brillar un momento a la luz del sol antes de desaparecer. La pared blanca del rancho concentra la luz solar y Wenceslao puede sentirlo ahora que se ha dado vuelta otra vez y mira a Agustín. Lo siente casi tanto como lo sintió al verla de refilón en el momento en que Rosa desaparecía hacia el fondo de la casa. La textura blanca refulge, áspera. Al atardecer el sol declinará despacio hasta desaparecer. Declinará despacio hasta desaparecer y la oscuridad enfriará las paredes del rancho que emitirán un resplandor fosforescente, lunar. Remará lento en la canoa amarilla, saltará a tierra, entrará en la casa, se desnudará, se echará en la cama y el ronroneo continuo se irá cortando cada vez por más largo tiempo y con menor intermitencia hasta desaparecer. Verde, azul, colorada, las 3 manchas movedizas se despegan del vértice final del camino contra el horizonte de árboles. Relumbran y parecen moverse en el mismo punto, sin progresar, pero se puede sin embargo percibir una separación delgada, una pátina de vacío entre los árboles del fondo y esas manchas que, miradas rápido y sin atención, parecen empastadas contra ellos. Como el camino asciende de un modo imperceptible, las 3 manchas parecen bailar sobre la cabeza del viejo. Alza el vaso de vino y toma un trago. Ahora es Rogelio el que lo mira mientras mastica.
¿Qué me decís de este hombre, Layo?, dice Rogelio. Wenceslao deja el vaso sobre la mesa. ¿Qué querés que te diga?, dice. Rogelio se echa a reír. Rosa reaparece trayendo un montón de limones. Los limones de Layo, dice, y deja 3 sobre la mesa, entre los 3 vasos. Wenceslao agarra su cuchillo, limpia la hoja con una miga de pan y corta uno de los limones por la mitad. Rosa se aleja y continúa distribuyendo los limones sobre la mesa hasta que llega a su lugar y se sienta. Wenceslao agarra una de las mitades del limón y la oprime sobre su vaso para que el jugo caiga dentro de él. Después se sirve vino, chupa el resto del limón arrugando la cara y mordiendo los últimos filamentos jugosos y echa la cáscara dentro del vaso haciéndolo rebalsar. El limón se hunde apenas y la cáscara amarillenta se pega por dentro a la pared transparente del vaso. Rogelio hace las mismas operaciones con la mitad restante. Son jugosos, dice. Sí, son, dice Wenceslao. ¿Vas a quedarte para la noche a recibir el año?, dice Rogelio. No creo, dice Wenceslao. Sí, como no creo, dice Rogelio. Ahora a la tarde nos cruzamos a buscarla. No va a venir, dice Wenceslao. Si van las hermanas va a cambiar de idea, dice Rogelio. La conozco bien, dice Wenceslao. No va a venir. Hay un cordero para esta noche. Lo vengo cebando, dice Rogelio. Ahora a la tarde lo voy a degollar. Hay que hacerla venir porque hoy es fiesta. Es lo que yo le digo, dice Wenceslao. Pasaba corriendo a través del patio, desde el rancho, en dirección al río, con el pantaloncito azul descolorido y la piel requemada por el sol árido. Pasaba seguido por su sombra que se fundía un momento con la sombra del paraíso y después cobraba de nuevo nitidez y lo seguía deslizándose delgada y rápida. Al rato, desde el patio, se oían de golpe seco de la zambullida y el chapoteo de las brazadas. Volvía chorreando agua y mostrando los dientes blancos que brillaban y brillaban. Ahora estará conversando con él, paseándose por la casa y haciéndose seguir por él a todas partes, al interior del rancho, sacudiendo la cortina de cretona al pasar del comedor a la pieza y volviéndola a sacudir al regresar de la pieza al comedor, al gallinero, en el fondo de la casa, atrás. Lo hará sentarse frente a ella cerca del paraíso y la mesa, adelante, y conversará con él, explicándole por qué está ahí y no en la casa de su cuñado, llenándolo de rencor, porque ha sido él, y no Wenceslao, el que ha penetrado y llenado con su cuerpo una cuña afilada, un hueco en la tierra en el que no hay lugar más que para uno solo. Hablará plácida y después lo verá correr, ir y venir corriendo desde el rancho en dirección al río, lo verá correr 1000 veces y oirá 1000 veces el golpe seco de la zambullida y escuchará el rumor apagado pero nítido de 1.000.000 de brazadas. Rosa, dice Rogelio alzando la voz, después de la siesta vamos a cruzar en la canoa a ver si ella quiere venir. Sí, dice Rosa, ¿cómo no va a venir? Es dueña, dice Agustín. Cállate, dice Rogelio. Nadie te pidió opinión. El viejo dice algo desde la otra cabecera, pero no se lo oye. Hace un ademán tranquilo y después se toca los bigotes y queda otra vez en silencio. Es dueña de no venir si no quiere. Ella sabrá, dice Agustín.
Ya estás en pedo, dice Rogelio. Se dirige a Wenceslao. Toma medio vasito de vino y ya se pone en pedo. Después hay que ir y pelearse con Verini para sacarlo del enriedo. Vuelve a mirar otra vez a Agustín. ¿Vas a mandar a ese chico a donde te pide o no el año que viene, carajo? Dice riéndose. Lo va a mandar, dice Wenceslao. ¿No es cierto, Agustincito, que lo vas a mandar? Si no, el ladeado capaz te manda preso, dice Rogelio. Va a mandar, dice Agustín. Se sirve vino. Después corta un limón y exprime una mitad en su vaso. Deja la cáscara sobre la mesa. Wenceslao ve ahora las manchas que se aproximan. Una colorada, una verde, una azul. Y distingue tres figuras en movimiento que parecen flotar sobre el camino y debatirse contra el horizonte alto y macizo de los árboles. La mitad intacta del limón que Agustín acaba de cortar está en la mesa, junto al limón entero y a la otra mitad vacía de la que cuelgan unos filamentos pálidos de pulpa húmeda. Wenceslao pasa la yema del pulgar de un modo muy suave por sobre la pulpa apretada de la mitad intacta y la saca húmeda y fría. Después se lleva el dedo a la boca y lame la yema. Después alza la mano y señala el camino. Viene gente, dice.